Transformando la mente, sanando el corazón, con Ketty Torres. Un espacio de inteligencia emocional, neurociencia, desarrollo del pensamiento y consejería. Síguenos todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de California, por Sí Se Puede Radio. Transforma tu mente, sana tu corazón. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos amigos de Sí Se Puede Radio. Estamos hoy día en un nuevo episodio, en un nuevo programa de Transformando la Mente y Sanando el Corazón, como todos los días lunes, para ustedes, llevándoles temas muy interesantes de crecimiento personal, de crecimiento espiritual. Y quiero darles aparte, pues, la bienvenida por acompañarnos en un nuevo día. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante también, aunque tal vez suene muy trivial, muy conocido o no se le dé la importancia de vida, como es cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces yo los invito a quedarse con nosotros en estos minutos para poder conocer herramientas que nos ayuden a tener una mejor convivencia con nuestras familias y con todo nuestro entorno. Para conversar sobre este tema, he invitado el día de hoy a una persona muy querida, muy familiar también, porque la conozco desde hace muchos años. Y aquí pues yo quisiera decir algo, que hay personas que Dios pone en nuestro camino con un propósito de vida, y ella es la licenciada Gina Mora, que desde la capital del Ecuador, Quito, nos acompaña en esta mañana. Gina es una mujer cristiana, una mujer de fe, una mujer que ha caminado toda su vida con Dios, y puedo decir también que es mi mentor espiritual. Y quiero agradecerle por su presencia en este programa y por acompañarnos en esta mañana. Aparte, pues quiero darle la oportunidad a ella para que ustedes la conozcan y pueda presentarse. ¿Cómo estás, Gina? Qué gusto saludarte, querida Ketty. Buenos días con todos, con la teleaudiencia de Sí Se Puede Radio. Es una bendición para mí estar aquí compartiendo en esta mañana un poquito más sobre este tema muy, muy espiritual, muy humano también, pero con la bendición de Dios estamos acá, gracias al Señor. Eh, Estoy jubilada, vivo acá en Quito, Ecuador. Conocemos con Ketty desde el colegio, la universidad, y ejercimos nuestra carrera profesional como docentes. Un gusto de estar aquí. Gracias por habernos aceptado esta invitación y una oportunidad también para saludarte y verte. Así es que, querida Gina, el día de hoy hemos planteado este tema, donde hoy no solamente venimos a pensar bonito, venimos a aprender a pensar de una manera diferente, saludable y conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Porque entendemos que una mente renovada puede abrir el camino para una vida transformada también. Entonces, este tema va a ir acompañado de reflexiones y de ejemplos. Y antes que nada, yo quisiera decirles qué cosas son los pensamientos. Una palabra muy común, muy mencionada. Los pensamientos son las ideas que pasan por nuestra mente. Son esa respuesta a lo que vivimos, a lo que sentimos o nosotros experimentamos en nuestro entorno. Recordemos que los pensamientos son lo primero que aparece en nuestra mente, porque luego viene el sentir, las emociones y después las acciones. Entonces, debido a esto, hemos considerado que los pensamientos a tratar, las ideas que tengamos, son de lo principal dentro de nuestro accionar como seres humanos y cristianos también. Pero Gina, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué significa para ti la frase que ha dado título a nuestro programa el día de hoy? Cambia tu manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir.
¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, yo tomaría el verso de la Biblia, un verso del Nuevo Testamento en Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En realidad, los pensamientos tienen un poder muy profundo en nosotros, nos definen como quienes somos, nuestras acciones son las que definen lo que nosotros somos y es lo que determina el rumbo de nuestra vida, ¿no? Y la Biblia nos enseña este comportamiento para saber definir entre el bien y el mal. Y a veces siempre los pensamientos negativos son los que distorsionan la realidad y generan mucho malestar en cuanto a nuestras emociones, en cuanto al uso de nuestras palabras, en cuanto a nuestros hábitos saludables y a nuestros principios bíblicos, ¿no? Entonces, respecto a lo que tú mencionas también, debemos o deberíamos transformar esos patrones mentales, dejando atrás las cosas que a veces nos limitan nuestra forma de actuar. Y, y si nosotros vivimos como lo establece la Biblia, nosotros vamos a vivir y a transformarnos de una manera muy natural, renovando nuestra conducta, transformando nuestra conducta y alineándonos con las cosas divinas de Dios. O sea, podríamos decir aquí que también que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones, en nuestras decisiones y comportamientos, ¿verdad? El ser humano es un ser pensante, muchas veces irracional, pero lo que procuramos es que siempre el raciocinio sea prime sobre cualquier circunstancia. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero, pero sí aprender a examinar la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Y aquí yo pondría un ejemplo, porque a veces somos tan negativos o vemos las cosas tan oscuras y nos metemos en ese túnel donde solamente queremos ver lo que es negativo para nuestras vidas. E internamente nos vamos condicionando a esos pensamientos. Entonces, a veces nos debilitamos también emocionalmente y espiritualmente por esos pensamientos que tenemos. Por ejemplo, una cosa básica, por ejemplo, decir, no soy capaz, no puedo resolverlo, eh, tal vez a nadie le interesa mi vida, no sé cómo afrontar esta situación. Entonces, otro pensamiento podría ser, he cometido errores, pero puedo aprender. Ese es un pensamiento positivo, ¿verdad? Que cambia totalmente la mentalidad del ser humano para poder renovarse en todos los aspectos de su vida. Si todo te sale mal, no tenemos por qué repetirnos. Todo me está saliendo mal. Tengo que verle el lado positivo, cambiar ese pensamiento que puede llevarnos a la esperanza. Pero si pienso lo contrario, el ser humano se centra en la desesperanza, ¿no? Entonces, resumiendo, podríamos decir que después del pensamiento viene la emoción, viene la decisión y también viene una conducta como el resultado de esos pensamientos. El cambio exterior comienza con un cambio interior. Entonces, lo primero que debemos de procurar es el cambio interior y empezando por los pensamientos. Pero esos pensamientos que son nuestros, básicamente, Gina, tienen a veces tanto poder sobre nuestras emociones y nuestras decisiones. ¿De qué manera afectan esos pensamientos a las emociones y a las decisiones que podemos tomar? Bueno, los pensamientos en realidad funcionan como un filtro, ¿no? Con el que nosotros podemos interpretar y ver la realidad, el día a día. Si pensamos que un examen, vamos al médico, ¿no? Y pensamos que el médico nos va a decir cosas negativas, sentimos miedo porque es nuestra naturaleza, pero nosotros allí tenemos ese poder de Dios para confiar en que tenemos a un médico divino y que las cosas no nos vamos a amedrentar por lo que nos digan nuestros pensamientos, sino porque
que en realidad tenemos ese amor hacia Dios y que buscamos de refugio en Él, ¿no? Igual, si estamos tristes también, ¿no? Si nos ponemos melancólicas, muy susceptibles también, nuestra mente va a buscar esos recuerdos tristes, esos recuerdos penosos, y eso nos afecta también a nosotros. Pero también yo me he dado cuenta que a veces un mismo pensamiento puede tener diferentes reacciones en 2 personas o 3 personas diferentes. O sea, todo depende de la madurez, de la estructura como tú quieras ver esa idea o ese pensamiento que ronda en tu mente. 2 personas pueden vivir exactamente la misma experiencia, pero reaccionar de manera completamente distinta, ¿no? Porque la situación es la misma, pero la interpretación que cada uno le dé cambia la emoción. Y con más razón todavía, si una persona no está en los caminos de Dios, no conoce a Dios, entonces va a ser una persona tal vez pesimista, una persona desmotivada, una persona que no encuentra la ruta o el sendero correcto. Pero si vemos que hay otra persona que bajo la misma experiencia está muy cerca de Dios, está continuamente en su crecimiento espiritual, podríamos decir que esa persona va a reaccionar de otra manera, porque la fe, el propósito que él sabe o ella sabe que puede tener tal o cual decisión, la va a llevar a un rumbo totalmente diferente, contrario al que pensaba de forma negativa, ¿verdad? Ujú. Entonces, la transformación podemos decir que comienza en la mente. Y la Biblia nos enseña también a renovar nuestro pensamiento conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. Y muchas veces no queremos aceptar esa voluntad de Dios, queremos ser renuentes a ella y poder hacer lo que a bien nos dé la gana, podríamos decir. Entonces, tenemos que ceñirnos estrictamente si somos personas que queremos hacer las cosas paso a paso de una manera inteligente, pero también apegada a lo que Dios nos está proponiendo. La batalla muchas veces comienza en la mente, pero la transformación comienza cuando llevamos nuestros pensamientos a la verdad de Dios. Entonces, eso es muy importante y hay que tomarlo muy en cuenta y siempre reflexionar en base a eso. Pero, ¿tú qué crees que cuáles son los pensamientos negativos más comunes que podemos observar en las personas? Bueno, evidentemente, primero es nuestro cuerpo. Las, todas las reacciones que podemos tener en nuestro cuerpo, porque son reacciones físicas, obviamente, ¿no? Que nos afectan negativamente, porque ya tenemos malestar en el cuerpo, de pronto respiración, que es muy rápida, lo que se llama taquicardia, nudo en el estómago, tenemos tristeza, ansiedad, muy negativistas en todas las acciones que podemos tener. Entonces, todo eso afecta, o sea, todo eso afecta. Solamente si nos dejamos que nuestra mente esté agobiada por las cosas de aquí del mundo, que siempre las vamos a tener, pero también recordando que tenemos a un Dios, que Dios nos sana, que Dios nos cura y que Dios transforma nuestra mente. O sea, yo creo que sería, desde este punto de vista espiritual y cristiano, sería inválido totalmente que en nuestra boca esté frases como, por ejemplo, no soy suficiente, no puedo hacerlo, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, o si fracaso todo está perdido. O sea, este tipo de frases y de pensamientos negativos que son muy comunes a las reacciones de las personas y que también nos ha pasado en algún momento cuando no hemos visto la vida como tal vez estamos ya en nuestra madurez observándola, sí lo hemos pensado, sí lo hemos dicho, qué sucede en nuestro interior, cómo se manifiestan las emociones aquí. O sea, tenemos emociones que van a lastimar a nuestra familia, reacciones impulsivas
que no están bien en ese momento. Entonces, sí tenemos que detenernos a pensar antes de poder gesticular una frase y también tener un pensamiento de esta clase. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento basado en la realidad más que nada, con un pensamiento lleno de miedo, de temor, donde todo lo vemos negativo, donde no encontramos salida? O sea, sería un pensamiento de miedo o de suposición. ¿Tú qué crees que cuál es la diferencia aquí entre el uno y el otro? Ya, primero mirar la realidad, ¿no? Estamos en la realidad, tenemos que, todo el mundo afrontamos situaciones, conflictos y problemas. Entonces, debemos resolver con calma esos problemas. También debemos evaluar en forma objetiva cómo podemos ayudar a solucionar, pero de manera práctica. Repito, nosotros los cristianos tenemos a Dios, que Él ocupa el primer lugar en nuestras mentes, ¿no? En nuestro corazón. Entonces, primero admitir la realidad, luego buscar la bendición, que Dios esté siempre con nosotros, guiándonos y ayudándonos a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la manera de poder vencer estas dificultades? Porque obviamente como humanos sentimos miedo, sentimos ansiedades o de pronto un estrés que no es necesario, o esos temores que a veces tenemos internamente, ¿no? Imaginándonos lo peor, porque el ser humano es así, muy negativo, ¿no? Y miramos de manera negativa que no puede haber un desenlace positivo, sino que todo va a ser peor. Y esto produce y hace daño a nuestro cuerpo. Así es. Mucho daño en la salud mental, física y espiritual también. Con esto no es que queremos darles unas recetas a quienes nos escuchan, pero sí herramientas, herramientas que lleven a mejorar nuestra calidad de vida en todo sentido. Y sobre todo si estamos muy cerca o muy apegados a lo que dice la Biblia, y sobre en ese camino nos basamos y continuamos y queremos que nuestra vida siga un norte, podríamos decir que primero tenemos que renovar nuestra mente, tener dominio propio, que lo hemos mencionado en otros programas. La fe también me ayuda a llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Si no tengo fe, entonces, ¿cómo voy a creer en Cristo? ¿Cómo voy a saber cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo direccionarme? También responder desde la verdad, con mucha sabiduría y fe, en lugar de hacerlo todo desde el miedo, porque el miedo, pues, es una emoción que no es que es malo sentir miedo, es una reacción propia del ser humano, pero si dejamos que ese miedo nos gobierne y tome el control de nuestra vida, pues lógicamente estaremos acabados. Entonces, tenemos que tener pensamientos basados en la realidad más que nada, no en el miedo, no en suposiciones. Y tomar algo que no sabemos y convertirlo en cosas positivas y sacar conclusiones también importantes de ahí. El miedo no puede convertirse en la fuente de nuestra interpretación de la realidad, ¿ya? Porque fuente de la interpretación de la realidad son otras circunstancias u otras cosas. Eh, ¿Tú piensas que para poder tener pensamientos positivos y que no busquemos lo negativo, debemos de tener ciertos hábitos como personas, ¿verdad? Desarrollarlos día a día? ¿Cuál crees tú que pueden ser esos hábitos que nos ayuden a desarrollar una mente más sana y más positiva? Ya, bueno, entre las varias cosas que nos pueden ayudar a tener una mente positiva, que son del día a día, o sea, que la debemos hacer diariamente, eh, es primero un hábito, la lectura bíblica, que para mí es una bendición, ¿no? Como cristiana, eh,
pensar en todo lo bueno que la Biblia nos ofrece, que el Señor nos ofrece a través de sus enseñanzas y de sus versículos bíblicos. Luego algo físico, realizar caminatas, un deporte, bailoterapia, que suelo hacerlo yo en mi caso todos los días, mantener un horario fijo para dormir, tener una vida saludable, comer sano, tomar mucho líquido, evitar los azúcares que nos recomiendan los médicos también. Y otra de las cosas que he experimentado en esta época es que deberíamos limitar mucho el tiempo en redes sociales. Nos afecta muchísimo, así como hay cosas positivas, también hay muchas cosas negativas que afectan la mente de todas las personas. Y eso deberíamos poner un límite en eso. Sí, yo creo que también, por ejemplo, el estrés laboral también sería otro factor que determina mucho la conducta, el pensamiento, más que nada en la gente joven, la gente que anda muy deprisa, la gente que quiere tomar la vida un poco más rápido y no detenerse, pensar de que su salud mental y su salud espiritual es de las primeras cosas en las que tenemos que preocuparnos. O sea, hay muchos factores y yo agregaría otros más. Por ejemplo, hay que observar mucho los pensamientos. Si veo que son pensamientos que me están alejando del propósito de Dios, tengo que detenerme, hay que pensar, hay que reflexionar y tratar de evitar esas cosas, como tú mencionaste muy bien, la lectura bíblica, yo agregaría la oración, esa conexión también con Dios diariamente que nos permite tener ese acercamiento, esa espiritualidad, ese llevar que Él lleve las riendas de nuestras vidas y nosotros caminar por ese sendero. Reemplazar también pensamientos negativos por pensamientos realistas. Hay muchas personas que en ciertas ocasiones como que volamos y no estamos en la realidad, sino que queremos tal vez suponer cosas o inventar, no sé, pero en todo caso los pensamientos realistas, practicar también, otra cosa es la gratitud. Yo creo que esto lo debemos de practicar desde el momento en que abrimos los ojos cada día y nos ponemos de pie y nos levantamos. Lo primero creo que es dar gracias a Dios. Aprender a detenerte también ante esas reacciones impulsivas. O sea, si veo que tengo impulsos violentos, impulsos que están ofendiendo a mi entorno, a las personas que están cerca, también tengo que detenerme y pensar qué es lo que estoy haciendo. Como tú dijiste, es una de las cosas claves también es dormir adecuadamente. Dormir adecuadamente favorece el sistema nervioso, nuestro cerebro, pero en la actualidad hay mucha gente que está en las redes hasta altas horas de la madrugada y eso es un factor que también daña nuestra mente y nuestros pensamientos. Aprender a poner límites en nuestros pensamientos. Hablar de lo que sientes es muy importante. Tampoco es bueno callar todo. Sí hay que conversar. Tenemos personas a veces de mucha confianza, personas que pueden entendernos, que nos pueden escuchar. Entonces sí hay que hablar y no guardar tanto. Practicar el perdón. Eso también es uno de los hábitos que nos pueden ayudar a pensar positivamente y a fortalecer la vida espiritual, ¿no? Asistiendo a nuestras iglesias, estando en comunidad con nuestros hermanos, los grupos de oración, todo eso nos va a ayudar siempre a tener una mejor vida y pensamientos positivos. Y, y Gina, ¿cómo podemos identificar qué nos ayudaría en este paso a identificar un pensamiento negativo antes de que afecte nuestro comportamiento? O sea, ¿cómo podemos identificar? Porque yo puedo pensar y podemos tener miles de ideas, como le puede suceder a cualquier persona que nos está escuchando. ¿Cómo lo identifico? Si es algo que va a afectar mi vida, es algo que
que me va a poner en riesgo de algo, ¿de qué manera tú crees? Bueno, podemos identificarlo fácilmente, ¿no? La Biblia, voy a citar algunos versículos de la Biblia en cuanto a esto, ¿no? En Romanos 12:2, el que leímos al inicio, la Biblia dice que hay que rechazar esos moldes y los valores que tiene la sociedad, que tiene el mundo, que tiene nuestro entorno, para nosotros permitir un cambio profundo desde el interior, a través de la búsqueda de Dios, de la oración y de la lectura bíblica. En 2 de Corintios 10:5 también nos dice que, que Dios examina todos nuestros pensamientos, someter nuestras dudas, los miedos y toda la maldad a la obediencia de Cristo. Muy clarito, ¿no? Examinemos todos nuestros pensamientos y someterlos a la voluntad del Señor. En Salmos 1, el 2 y 3, el versículo dice que debemos mantenernos en la palabra, leer la lectura bíblica. Si bien es cierto, a veces, lo digo porque lo he hecho, a veces leemos un capítulo entero, pero no entendemos todo el capítulo. Basta que hagamos uno, que meditemos en él, o dos, para poder nosotros, a través de esos versículos, alimentar nuestra mente. Y en Filipenses 4:8 también nos dice que debemos ocupar toda nuestra mente en todas las cosas puras, amables, todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza. Eso dice el Señor. Entonces ahí nos dan estos tips, digamos así, para poder renovar nuestra mente y ponernos siempre en las manos de Dios, a través de la oración y de la lectura de su palabra. Sí, tú mencionaste en Romanos 12:2, que yo precisamente también lo había escogido, porque dice que transformar nuestra manera de vivir comienza también por aprender a examinar y renovar nuestra manera de pensar. Entonces, si no, y es lo que le da el nombre a nuestro programa. Si no renovamos nuestra manera de pensar, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir? Yo creo que va a ser muy complicado, muy difícil, pero si nos acercamos a esta palabra, la analizamos, reflexionamos, va a ver que toda la verdad está concentrada ahí. Renovar su manera de pensar con buenos hábitos, con lectura bíblica, con oración y todo lo que hemos mencionado. Y si usted tiene otras mejores actividades que puedan renovar ese pensamiento día a día, hágalo. Que, que no es el remedio exacto que le estamos dando aquí, ni la medicina perfecta, pero sí le estamos aconsejando tips y sí le estamos dando herramientas para poder cambiar en algo nuestra forma de ver la vida y de mejorar la nuestra también. Y desde la perspectiva bíblica, ¿cómo podemos nosotros renovar nuestra mente cada día? Uh-huh. Primero, a través de la oración, porque en realidad cuando estamos agobiados o preocupados o tensos, la oración calma esa ansiedad que tenemos, ¿no? Llevarle esas preocupaciones que todos los seres humanos tenemos, llevarlas a Dios. De pronto buscamos un consejo de una persona que está cercana a nosotros, un familiar o un amigo, pero si esta persona no conoce de Dios, entonces no nos va a dar un buen consejo, ¿no? Entonces, a través de la oración, nosotros vamos a quitar ese peso que siempre nos agobia de los problemas propios que tenemos. Y eso nos va a dar la oración nos va a dar una sensación de apoyo, de compañía, que nos va a hacer que disminuyamos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones. Otra cosa también es a través de la lectura bíblica, como mencionamos aquí, que a veces mucha gente dice, bueno, es que la Biblia yo no la leo porque es muy difícil, no es tan comprensiva de pronto al nivel de todas las personas, ¿no? Pero comencemos con un salmo diario, un proverbio diario. Un proverbio está hecho justo para 31 días. Entonces, esa es una edificación que nosotros debemos llevar en nuestra vida espiritual, ¿no? Y reemplazar las cosas, esas dudas o esos temores con mensajes de esperanza y de verdad que solo le encontramos en la palabra de Dios. Porque a través de la Biblia nosotros vemos que hay consejos que Dios nos da, nos habla del amor, de la bondad y la templanza. O sea, es una pauta clara para nosotros buscar a través de la lectura bíblica. Y también la gratitud, porque
debemos ser gratos con Dios. ¿Cómo manifestamos nuestra gratitud de nosotros con Dios? Primero, asistiendo a una iglesia donde puede usted recibir bendición espiritual, donde pueda usted recibir una guía para su vida. La gratitud que damos cada día, o sea, al abrir nuestros ojos y agradecer por el nuevo día, por la salud, porque estamos vivos, ¿no? Y esto nos obliga a nosotros a pensar, obliga a nuestro cerebro a ver en medio de las dificultades las cosas buenas. Y también mejorar nuestro estado de ánimo, porque es obvio que cuando estamos atribulados y pensando que no queremos saber nada, ¿no? Estamos muy encerrados, muy acongojados, pero Dios es el único que libera esas cosas que podemos nosotros tener en nuestro cuerpo. Así es, Ginita. Y yo pienso que con tus recomendaciones nosotros podríamos como que para las personas que nos escuchan, concluir diciéndoles que todo esto significa también permitir que Dios cambie y obre en nuestra manera de pensar, porque recordemos que debemos de tratar de que esos pensamientos siempre estén alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, tú has recomendado la oración, la lectura bíblica, la gratitud transforman nuestros pensamientos, definitivamente. Porque hay que alimentar, así como nos alimentamos física y corporalmente todos los días, también tenemos que alimentar nuestros pensamientos porque nos ayudan a enfocar nuestra mente en Dios, en su palabra y en su propósito. Pero hay muchos ejemplos bíblicos de aquellas personas que aprendieron a cambiar su manera de pensar. Y no solamente nosotros fallamos como humanos, también desde aquellos personajes importantes de la Biblia. Yo nomás quiero mencionar a dos porque hay muchos. Por ejemplo, Moisés, si nos centramos en la tarea de Moisés, él se veía como alguien incapaz de hablar y de cumplir la misión que Dios le daba. Cambió la imagen que tenía de sí mismo y confió en que Dios podía usarlo. Entonces, él era pesimista, era negativo, creía que no era capaz de hacer o de cumplir lo que Dios le pedía. Pero él cambió esa imagen. Entonces, así como Moisés, también nosotros debemos de tomar este ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas si estamos pasando por estos momentos. Cambiar esa imagen que tenemos de nosotros mismos y confiar que hay un Dios poderoso que nos puede usar para su propósito, y de hecho así lo hace. Y también quiero mencionar a otro como Pedro, que después de negar a Jesús, pudo haber quedado él atrapado en la culpa y en el fracaso. Sin embargo, fue restaurado y transformó su manera de verse y de actuar. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que nos ha pasado es lo último y que ya de ahí, después de eso, ya no servimos para nada? Muchas veces hemos estado en situaciones muy complicadas de vida, procesos difíciles que nos ha tocado y pensamos que es el final. Pero yo pienso que no es el final. Pienso que es el comienzo de una nueva vida, de una restauración y de una transformación completa para nosotros. Entonces, podemos tomar esos dos ejemplos, aunque hay muchos más. Así es. ¿Qué consejo, Gina, tú les darías a las personas que están atrapadas en pensamientos de desánimo, culpa o desesperanza? Ya, primero, presentarle a Dios como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, lo primero. Segundo, una oración constante, acompañamiento hacia esa persona que está debilitada en su fe, ¿no? Y también escucharle, porque muchas veces nosotros nomás exponemos, pero a la otra persona no le escuchamos. Entonces, un acompañamiento, dejar que esa persona hable, que se desenvuelva, que comente, que diga, y pedirle pues tranquilidad, porque las cosas no se pueden arreglar tan rápido, no podemos hacer a nuestra manera, sino en el tiempo de Dios. Podemos estar orando 1 año, 2, 3 años o meses o también días por una persona y Dios es el único que puede resolverlas, ¿no? Y ayudarle a través de la palabra de Dios a enfocar el presente, a que no se agobie
con las cosas negativas. Y si esto persiste, si esto no está al alcance de la persona, de nosotros y de la persona afectada, buscar ayuda de una persona, un profesional, porque para eso están también. Dios ha puesto tantas profesiones, un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, ¿verdad? Si es que avanza, digamos así. Y estar con la persona que está con esta afectación, estar junto a ella o junto a él, no dejarlo solo, ¿no? Saber que la prueba no es solo está encerrada o enfocada en él, sino que también tiene un apoyo espiritual, que en este caso puede ser una persona que le hable de Dios y más cerca de Dios, ¿no? Eso. Así es. Es importante dejarle un mensaje a todas las personas que nos escuchan o que están conectadas en este momento y decirles que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. Tú puedes aprender a identificar lo que te limita, a cuestionarte aquello que no es verdad y a alimentar pensamientos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Y debes de saber algo también y de pensarlo, que no caminas solo. Puedes empezar de nuevo, puedes buscar ayuda, puedes conversar el problema que tengas o que estés pasando en esos momentos y saber que siempre está esa persona amiga y aparte, en primer lugar está Dios, que Él te va nunca te va a dejar solo, siempre te va a estar contigo, siempre te va a ayudar, siempre tendrás un nuevo día para volver a empezar en sus caminos, en su palabra, a buscar mucho de la oración, de la palabra de la Biblia y poder caminar de esta manera. Yo te agradezco, Gina, por habernos indicado en esta mañana importantes reflexiones. Estoy segura que a muchas personas que nos han escuchado van a renovar sus pensamientos y van a cambiar y a transformar sus vidas también. Así es que te agradezco y a toda la audiencia que nos escucha. Estamos en un nuevo programa por Sí se puede radio de Transformando la Mente y Sanando el Corazón en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ginita. Abrazos a la distancia y gracias por tus reflexiones. Gracias, querida Ketty, gracias a la audiencia, que sea un mensaje de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Como dice el Señor, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Amén. Bendiciones.